Soy Sonia Galina Tesaro, soy investigadora desde hace 47 años que me dedico a estudiar básicamente la ecología, el comportamiento de venados. La mayor parte de mi vida la he dedicado a estudiarlos y sobre todo lo he hecho en las áreas naturales protegidas porque es ahí donde se encuentran las mejores poblaciones. ¿Qué son los ungulados? Bueno, los venados pertenecen a los ungulados. Los ungulados se les llama ungulados porque presentan pezuñas, o sea, los dedos están transformados y tienen pezuñas. Ahora, dentro de los ungulados tenemos a los que se les llama perisodáctilos, que tienen pezuñas de dedos impares, ¿sí? Por ejemplo, el tapir en México. Y en cambio los artiodáctilos son los que tienen dedos pares, como por ejemplo los venados, los berrendos, el borrego cimarrón y los pecarís. O sea, todos ellos se consideran como ungulados. Entonces en México tenemos 2, 4, 6, a ver. Tenemos una especie de borrego cimarrón que se distribuye en el norte de México, en el noroeste, o sea, la península de Baja California y Sonora, básicamente. Y luego tenemos el berrendo, que también se encuentra en el noroeste de México, también en la península, Sonora y Chihuahua, y Coahuila, aunque sus poblaciones han disminuido mucho. Luego tenemos 4 especies de venados. Tenemos el venado cola blanca, que es el que tiene su mayor distribución en el país, que con excepción de la península, precisamente Baja California, se encuentra en todo el resto del país. Luego tenemos el venado bura, que también en cambio se encuentra al norte del país. Y tenemos a los temazates, que se encuentran en el sureste de México. El temazate rojo, que va desde Veracruz hasta desde Tamaulipas más o menos hasta por el Golfo hasta la península de Yucatán, y nada más exclusivamente en la península de Yucatán tenemos el temazate gris. Y tenemos 2 especies de pecarís: el pecarí de labios blancos, que es una especie tropical, básicamente sus poblaciones están en peligro de extinción, se encuentra en el sureste de México. Antes eran poblaciones, son muy gregarios y había un gran número de ellos, sin embargo sus poblaciones han disminuido muchísimo. Lo encontramos de todos modos en la selva lacandona, en Calakmul, como en esas reservas. Y después tenemos al pecarí de collar, que ese tiene una amplia distribución en México, ¿sí? Se encuentra desde bosques templados hasta zonas áridas y tropicales. Esos serían nuestros ungulados. ¿Por qué el venado cola blanca ha podido estar en todo el país? Porque resulta que esta especie es más generalista y más adaptable. Entonces, de hecho, la especie viene desde Canadá hasta Sudamérica, llega a su distribución. Y sus poblaciones más importantes en el país están en el norte de México. Ahora, el venado cola blanca es una de las especies cinegéticas más importantes, o sea, la cacería por trofeos ha dejado muchos recursos en el norte de México, sobre todo en las unidades de manejo, aprovechamiento y conservación, que es la única figura legal donde se pueden aprovechar nuestros recursos. Entonces, el venado cola blanca lo podemos encontrar en bosques templados, lo podemos encontrar en zonas áridas, en selvas bajas, en selvas altas. Sin embargo, por ejemplo, en selvas altas sus densidades poblacionales son más bajas porque tiene más competencia con otros ungulados, a diferencia, por ejemplo, en el norte del país, ¿sí? Ahora, el venado cola blanca y el bura y los temazates son especies que se les considera ramoneadoras, o sea que consumen los brotes de arbustos y árboles.
¿sí? Y también pueden llegar a consumir frutos. Entonces, esto los hace también como más, ¿cómo podríamos decir? Más cosmopolitas porque tienen una mayor facilidad de encontrar sus recursos. ¿Pueden comer cactus? Pues sí, los venados en las zonas áridas sí pueden comer cactus, o sea, especies que tienen espinas no les afecta, o sea, pueden comer nopales, comen pencas de nopales, comen incluso el fruto, o sea, las tunas, y varias especies precisamente de cactáceas pueden llegar a consumir, sobre todo en zonas áridas, ¿no? Es donde las consumen. Y, por ejemplo, los nopales pues le dan una gran cantidad, sobre todo de agua, aunque sus nutrientes no son tantos, pero los venados tienen la capacidad de que sus dietas o sea, consumen, por ejemplo, plantas que tienen una alta cantidad de proteínas, otras que tienen en realidad una alta cantidad de carbohidratos, o sea, azúcares, otras que tienen en realidad ceniza, otra que les dan los recursos hídricos, o sea, el agua, porque tienen también esa capacidad de poder absorber el agua de las plantas que consumen, ¿no? De todos modos, sí toman agua, sí necesitan agua libre para estar tomando agua. Sin embargo, por ejemplo, hay estudios en Estados Unidos donde dicen que los venados no pueden estar si a 1,5 kilómetros de su área de movimiento, o sea, su área de actividad, no tienen agua libre. Sin embargo, nuestros trabajos, por ejemplo, en la reserva de Chamela-Cuixmala, que está en el Pacífico, ¿sí? En selvas bajas, por ejemplo, esas selvas 7 meses del año prácticamente no tienen agua libre y sin embargo los venados ahí siguen, obtienen agua tanto del rocío porque está muy pegada a la costa y hay rocío luego en las plantas, y también de los frutos. Por ejemplo, en Chamela consumen un fruto que se llama ciruelo, que les da agua, sobre todo en la época más seca, que es mayo. Y ese fruto es muy importante para muchas de las especies que hay ahí. ¿Por qué este venado no está en Baja California? Pues ahora sí que no sé por qué no llegó a distribuirse en Baja California. Y Baja California, en realidad, el que está ocupando en realidad el lugar del venado cola blanca es el venado bura. O sea, sí hay sitios en el país, por ejemplo en Sonora, donde podemos encontrar las dos especies conviviendo, aunque tienen luego hábitos diferentes en cuestión del uso del hábitat, ¿sí? Entonces, yo creo que es histórico de que la península de Baja California, bueno, parte de la península de Baja California, por ejemplo, Baja California Sur, parte de esa península se desprendió en realidad de la costa de Nayarit, más o menos a esa altura, y luego se pegó a la otra parte de Baja California. Entonces, como que es cuestión histórica que no pasaron los venados cola blanca, y en cambio tenemos el venado bura, ahí que es un venado más grande y y tiene ciertas características diferentes conductuales, ¿sí? Del venado cola blanca. ¿Se podrían llegar a pelear los venados bura y cola blanca si se encuentran? Pues prácticamente no. Más bien incluso hay registros de que puede haber híbridos, sobre todo de venados hembras buras con venados machos cola blanca, porque los buras son más grandes, son animales más grandes. Entonces, si se aparean, por ejemplo, un macho bura con una hembra de venado cola blanca, tiene problemas a la hora del parto y puede perecer porque el feto va a ser muy grande. Entonces, sí se han dado casos de híbridos. Por ejemplo, el venado bura que se encuentra en Mapimí, en la reserva de la biosfera de Mapimí,
Se supone que es una subespecie que ahora ya está en duda porque resulta que de donde la fueron, del ejemplar que describieron esta subespecie, resulta que es un híbrido precisamente de venado cola blanca con venado bura. En realidad, como les decía, tienen costumbres diferentes, o sea, el uso del hábitat generalmente es diferente. Los venados buras prefieren sitios con mayor pendiente, a diferencia del venado cola blanca, y eso es por las características que tiene, por ejemplo, el venado bura para evitar, bueno, una estrategia antidepredadora es que ellos se desplazan por saltos, así. Entonces, eso les da ventaja en zonas con pendiente, con gran pendiente, por ejemplo, en montañas y eso. Les da la ventaja en contra de sus depredadores, mientras que el venado cola blanca lo que hace es correr. Entonces, generalmente están en sitios más, con menos pendiente, ¿no? Ahora, también las épocas reproductivas pueden variar un poco el tiempo en el que se aparean. Los venados, tanto cola blanca como el venado bura, solo una vez al año tienen crías. Ahora, el venado cola blanca, la ventaja es que generalmente ya, bueno, la primera vez que tienen crías, más o menos al año y medio, generalmente tienen una sola cría y después van a tener generalmente 2 crías al año. Y el venado bura tiene una tasa reproductiva más baja, o sea, generalmente tienen una cría o a veces 2 crías, ¿cómo se llama? Las hembras adultas, pero sin embargo, por eso, en cuestiones de aprovechamiento, el venado cola blanca aguanta más que sean aprovechadas sus poblaciones, ¿sí? Porque su tasa reproductiva es un poco más alta. Y entonces por eso es una de las especies cinegéticas más importantes que tenemos en México. El venado bura, ¿cuánto salta? Pues sí, salta varios metros. En cada salto puede saltar unos 7, 8 metros. Cada salto que da. Si los venados son solitarios o sociales. Son más sociales los buras. O sea, generalmente los buras se van a encontrar grupos más grandes de hembras, generalmente con crías hembras de años anteriores, ¿sí? Que permanecen en los grupos. Por ejemplo, en la reserva de la biosfera de Mapimí, hemos llegado a contar hasta grupos de 20 individuos, ¿sí? Aunque lo más común es unos 7, entre 5 y 7 hembras con sus crías, ¿sí? ¿Por qué no hay casi machos ahí? Porque los machos, como al año y medio, se separan del grupo y son más independientes, ¿sí? Y los machos, luego se juntan los machos y solo buscan a las hembras en la época de reproducción, que generalmente es noviembre, diciembre, enero, más o menos la época de apareamiento, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de los venados? Bueno, los venados tienen un papel muy importante dentro de los sistemas ecológicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque su carácter, por un lado, el que sean ramoneadores, el que estén ramoneando las plantas es como si las podaran, ¿sí? Entonces, ahora no comen todas las plantas, tienen sus preferencias. Por eso es importante también conocer la dieta de los animales para saber cuáles son las plantas más importantes que hay en ese sistema para mantener sus poblaciones, ¿no? Como les decía, de la dieta, ¿no? Entonces, es importante en el sistema porque al ser ramoneadores favorecen ciertas especies de plantas en el sistema, ¿sí? Y mantienen también las plantas que más les importa, ¿no? Y además son dispersores de semillas, ¿sí? Porque cuando consumen los frutos, como son animales rumiantes, o sea, son como las vacas, ¿no? Entonces consumen
los frutos o las plantas y luego se van a otras, no donde la están consumiendo, sino que caminan y van y se echan en otro lado a rumiar. Y entonces de esa forma pueden, por ejemplo, con los ciruelos escupen la semilla, mientras que, por ejemplo, con otras plantas, pues pasan a través de todo el tracto digestivo. Entonces son importantes también dispersores de semillas dentro del sistema, ¿no? ¿Los venados duermen de pie? No, duermen echados. Generalmente se echan en sitios donde ellos se sientan protegidos, ¿sí? Por ejemplo, en las zonas áridas, pues buscan arbustos o arbolitos que les den sombra y ahí están echados. Sobre todo, su patrón de comportamiento se le considera como crepuscular. Se dice que son crepusculares porque son más activos en la mañana temprano y en la tarde para el anochecer. Y entonces, por ejemplo, de día, cuando las temperaturas son más altas, los animales más bien están echados en sitios donde ellos se consideran protegidos. Ahora, ¿los venados comen sal así como el ganado? Pues sí. De hecho, buscan, más bien lamen luego en ciertos sitios donde hay sales, llegan a lamer las paredes, por ejemplo, de ciertos sitios, ¿sí? A mí me ha tocado ver, nada más he visto en realidad un sitio así, donde estaba lleno de huellas de venado, que fue en la reserva de Manantlán, en Jalisco. Ahí hay venado cola blanca y me llevaron a los sitios donde los venados van precisamente a lamer las paredes que tienen tierra y tienen sales, ¿sí? Incluso para los cazadores en las unidades de manejo y aprovechamiento ponen bloques de sal. Bueno, bloques de minerales más que sal, solo sal. De minerales, sí, precisamente para que vayan los venados a lamer ahí y obtengan minerales. ¿Dónde les gusta más estar? ¿En bosques espesos o en zonas abiertas? Bueno, los venados más bien prefieren zonas un poco abiertas, ¿sí? Las zonas muy densas no les gusta porque yo creo que ahí se sienten con más riesgo a que los puedan depredar porque no alcanzan a ver sus, ¿cómo se llama? Sus depredadores. Su sentido más desarrollado es el oído y el olfato, ¿sí? No tanto la vista, pero entonces los lugares muy cerrados tampoco les gustan, necesitan tener cierta visibilidad. De hecho, se han hecho trabajos, por ejemplo, en zonas áridas sobre los echaderos precisamente de los venados, qué características tenía la vegetación donde ellos iban a echarse, y se encontró que generalmente ellos se echaban de espaldas, o sea, la espalda tenían a la planta y ellos estaban viendo hacia ciertos lugares que tenían un poco más de visibilidad, ¿sí? Entonces, no les gustan los lugares muy cerrados, definitivamente. Sí necesitan lugares un poco abiertos, bosques un poco más abiertos que cerrados. En una huma intensiva, ¿cuánto espacio necesitan para mantener poblaciones saludables? Bueno, es que en realidad, bueno, los estudios que hemos hecho de saber cuál es el área de actividad de los venados difiere de acuerdo al ecosistema, ¿sí? Por ejemplo, los trabajos que se hicieron en el norte de México, en el estado de Nuevo León, que precisamente era un rancho de 1,000 hectáreas, ¿sí? Ahí mediante collares de radiotelemetría, o sea, son collares que emiten una señal que uno detecta en un receptor y puede estar localizándolos
todo el tiempo, que lo que se hace es que mediante dos antenas que están situadas en puntos diferentes, se toman las direcciones simultáneas para ver a dónde se juntan, es la mayor probabilidad que esté el animal. Y entonces encontramos que, por ejemplo, esos son matorrales xerófilos, o sea, áridos, y ahí los ámbitos hogareños, o sea, las áreas de actividad eran entre 200 hectáreas de un animal, ¿no? Era lo que se estaba moviendo en todo el tiempo. Pero, por ejemplo, en Chamela, Jalisco, que son selvas bajas, también pudimos, ahí sí tuvimos problemas de captura de los animales, nada más capturamos dos venados, uno era hembra y otro macho, y en realidad ahí los tamaños del área de actividad era, por ejemplo, en secas era de 11 hectáreas, y en lluvias era de 30 hectáreas, o sea, mucho más pequeñas. Entonces depende mucho de las características que tiene la vegetación, el área de actividad que necesitan los animales para obtener sus requerimientos. Entonces, si el área es pequeña, generalmente tienen que estarles dando suplemento para poder mantener una cierta población. Pero lo más recomendable es que, pues, que sean áreas grandes. En el norte las sumas pueden tener hasta 11,000 hectáreas, ¿eh? Y acá en el sureste 80 hectáreas o 90 hectáreas, ¿no? ¿Cuánto pesan los venados y entre cuántas personas los cargan? Bueno, depende por ejemplo, el venado cola blanca en el país tiene 14 subespecies, que están en discusión si todas son subespecies o no. Pero, por ejemplo, la que está en el norte, en Nuevo León y eso, llegan a pesar las hembras 50 kilos y los machos entre 70 y 100 kilos, ¿sí? Entonces, para pesarlos, cuando los capturamos, se necesitaba con un tubo, se les amarran las patas, y entre dos personas fuertes, porque yo no puedo, la cargaban con una pesola para saber cuánto pesaban los animales. Pero, por ejemplo, en Chamela es una subespecie mucho más chiquita. La hembra pesó 27 kilos y ya era una hembra adulta, ¿sí? Entonces, depende de las áreas, el tamaño que pueden llegar a tener los animales, ¿no? Pero sí pueden llegar a tener hasta más de 100 kilos un macho. ¿Cuántos años pueden llegar a vivir los venados? Bueno, generalmente en estado silvestre se calcula entre 8 y 10 años, aunque en cautiverio pueden llegar hasta 20 años a vivir los animales, ¿sí? ¿Quién se los come? Pues los que los cazan se los comen, pero bueno, su depredador más importante son los pumas en México, ¿sí? En Estados Unidos sí los coyotes llegan a mermar sus poblaciones, pero aquí los coyotes pueden llegar a matar a las crías chiquitas, pero ya con los adultos como que no se meten. Entonces los pumas son la dieta del puma, su principal presa son los venados, ¿no? Y también el jaguar puede llegar a depredar los venados, sobre todo pues en el sureste, ¿no? Pero los pumas son su principal depredador. ¿Están en riesgo de extinción? Pues los venados, en realidad, los que tenemos en México no están en peligro de extinción. Porque sus poblaciones se han conservado precisamente para aprovecharlos. Entonces eso, pues, sí ha disminuido ciertas poblaciones en ciertos sitios, no lo podemos negar, pero en sí la especie no está en riesgo. Bueno, hay una subespecie de venado bura que se encuentra en la isla Cedros, en Baja California, y esa población sí está en riesgo porque por los perros ferales
que han metido a la isla son los que están depredando fuertemente en esa población. Entonces, si el número de individuos es bajo, ese sería, pero es una subespecie, ¿sí? La que estaría en riesgo. ¿Qué diferencia hay entre cuernos y astas? Bueno, los cuernos son permanentes y las astas no son permanentes. Entonces, por ejemplo, los borregos cimarrones tienen cuernos, ¿sí? Y los venados, o sea, todos los venados, los cérvidos en general, les crecen las astas y las astas crecen solo a los machos, ¿sí? En este caso, solo los machos tienen astas y les van creciendo dependiendo de la edad con más puntas, aunque las puntas en sí, el número de puntas que pueden tener, puede ser un ligero indicador por un lado de la edad y por otro lado de las condiciones fisiológicas del individuo. O sea, animales que tienen una mejor alimentación y todo pueden desarrollar astas más grandes. Y lo que hacen es que las astas van creciendo por medio de un terciopelo que las cubre, que está muy vascularizado. Es decir, que ese terciopelo lleva los nutrientes de calcio, fósforo para poder desarrollar las astas. Y las astas, ya cuando tienen su tamaño más grande en ese año, porque los mudan cada año, o sea, más o menos en marzo se les caen las astas y ya para octubre tienen que tener ya desarrolladas las astas, y entonces eso está ligado a la cantidad de hormona masculina que tiene el venado, es decir, la testosterona, es la que hace que se desarrollen las astas. Entonces, de acuerdo al nivel de testosterona, conforme se incrementa es cuando ya van a estar listos para poderse aparear y buscar las hembras. Ahora, lo que hacen ya cuando tienen completamente desarrolladas las astas es que se rascan en arbolitos y eso para que se les caiga el terciopelo, y por eso quedan como estas. Estas se les cayó, ¿sí? Así se les caen. Ahora, en algunos lugares no se encuentran luego las astas porque roedores, incluso las vacas se las comen porque tienen mucho calcio. Y bueno, las astas, los que buscan trofeos buscan a los machos que tienen astas más grandes, ¿no? Ahora, las astas, pues sí va a indicar como un estatus del macho, ¿no? Entre astas más grandes tenga, pues va a poder conseguir más hembras. ¿Son pesadas las astas? Pues de los venados, de estos no son tan pesadas, ¿sí? O sea, por ejemplo, la que sí sería pesada serían los alces, pero esos no los tenemos aquí, nada más hay en el norte. Esos sí tienen, bueno, son animales que pesan 500 kilos. Y tienen unas astas, pues sí, muy pesadas, pero pues van de acuerdo a su tamaño. ¿Qué tipos de rastro dejan los venados? Bueno, por un lado podemos encontrar las huellas, que son como corazoncitos, así, como un corazoncito. Esas son las huellas que pueden dejar donde hay tierra suelta o cuando está mojada. Es más fácil encontrar las huellas de los venados. Y por otro lado, los grupos fecales, que son como bolitas, como las que hacen los borregos, ¿sí? Entonces se encuentran los grupos fecales. De hecho, gracias a los grupos fecales hemos podido hacer metodologías que nos permitan estimar cuál es la densidad poblacional, o sea, más o menos cómo está la población. Entonces, con el conteo de grupos fecales podemos saber cómo está la población, y además esas bolitas, si las medimos, podemos saber si proviene de una hembra, de un juvenil o de un macho adulto, porque los machos adultos son mucho más grandes, los pellets, les dicen pellets,
Y mientras que pues las crías pues tienen las bolitas más chiquitas. Entonces eso también nos permite saber cómo está la población, ¿sí? Si hay suficientes hembras, si tienen reproducción, porque encontramos muchas pellets de chiquitos o cómo están, etcétera, ¿no? Y eso también nos ha permitido saber el uso del hábitat. ¿Se diferencian las heces del venado bura y las de cola blanca y del berrendo? Pues sí, porque las del venado bura son más grandes en proporción de las del venado cola blanca. Tal vez se podrían confundir, por decir algo, de una hembra con un macho, pero es que también, bueno, lo que se ha hecho es con animales en cautiverio para saber eso, esas diferencias entre sexos y eso. Con animales en cautiverio se ha hecho y se hace un seguimiento, por ejemplo, de la hembra, y donde defeca, pues se toma el pellet y se mide. Y hay también una relación largo-ancho que es diferente entre machos y hembras, ¿no? Y eso nos permite, sí se puede solapar, por ejemplo, hembras muy grandes con machos jóvenes, sí podemos tener cierta, ¿cómo se llama? Inseguridad de definir que ese pellet si es de un sexo o de otro, pero y los berrendos, la forma de las del berrendo son un poco diferentes, no son tan cilíndricas como las de los venados. No huelen feos sus heces, no, porque son puras plantitas, incluso en Mapimí. Les voy a decir que no huelen feo porque en la época que hay orégano, huelen a orégano, le digo que hasta para el pozole. O sea, no huelen a nada. No, porque es pura materia vegetal y no. ¿Qué tipos de trabajo hacen en la Michilía? Bueno, la Michilía es una reserva de la biosfera, de las primeras reservas de la biosfera que se crearon en el país junto con Mapimí, que están en el estado de Durango, y es un bosque templado mixto de la Sierra Madre Occidental. ¿Sí? Representa esos bosques. Y en la Michilía precisamente yo empecé a hacer la tesis con otras dos compañeras de la UNAM para conocer la dieta del venado cola blanca, porque ahí los ejidatarios, que son ganaderos, básicamente su economía depende del ganado, decían que no querían a los venados porque competían, ¿sí?, por el alimento con el ganado. Sin embargo, demostramos con la dieta, por un lado, de los venados y por otro también del ganado, que la dieta del ganado, más del 70% eran pastos, mientras que del venado cola blanca es un 2% el consumo de pastos que hace. Y básicamente su dieta, como les decía, es de especies arbustivas y arbóreas, o sea, consume muchos encinos, madroños, otro que le llaman manzanita. Entonces, en realidad no compiten por la dieta. Bueno, ¿por qué llevo tantos años estudiándolos? Porque siempre actúan de forma que yo espero una cosa y ellos hacen otra. Por ejemplo, en Chamela, que es una selva baja, que es de las más secas que hay, y como les decía, 7 meses del año no tienen agua, y nosotros esperábamos que se movieran más en la época de secas buscando comida, y en cambio la estrategia que siguen es que se mantienen en su área de movimiento es más reducida, y se mantienen ahí y gastan menos energía en estarse desplazando para buscar comida, y se mantienen en ese sitio. Luego, otra cosa que decíamos, bueno, ¿y por qué no van al área donde está la selva mediana, que es sobre los arroyos y eso? ¿Sí? Si ahí permanece más tiempo las plantas verdes, a diferencia de la selva baja, que prácticamente pierden todas las hojas, ¿sí? Y
y entonces una de las hipótesis era que porque tenían, a lo mejor las plantas tenían más sustancias químicas que le cuesta trabajo digerir a los venados, pero luego con otro trabajo que hicieron otros investigadores, resulta que ellos estuvieron estudiando los carnívoros y sobre todo los ocelotes y los jaguares, y resulta que esos sitios era por donde más andaban estos animales, o sea, los depredadores. Por lo tanto, era un sitio más de mayor riesgo, ¿sí? Y lo entendimos hasta que después hicieron ese trabajo o sea, porque decíamos, bueno, porque no están donde está más verde, ¿no? Y así los animales son muy inteligentes, o sea, nosotros los subestimamos. Y yo he aprendido que cada población tiene distintos modos, pues, de sobrevivir y de llevar su vida, ¿no? ¿Es fácil estudiarlos? Bueno, es más fácil estudiarlos. Bueno, depende qué es lo que quieres saber de ellos, ¿no? Por ejemplo, para observarlos, sí es más fácil los matorrales. En los matorrales puedes observar a los individuos o tanto de buras como de venado cola blanca, ¿no? A diferencia de los bosques. En los bosques es mucho más complicado. Bueno, el venado cola blanca, su característica, a diferencia del bura, es que levanta la cola y esponja los pelos blancos, entonces parece como una bandera, a veces nada más ves la cola en un bosque, pero eso sirve de señal para sus congéneres, que lo que está diciendo es que hay riesgo, que hay peligro, ¿sí? Entonces levanta la cola y corre, mientras que el bura tiene en realidad un parche blanco en las pompas, ¿sí? Y la cola tiene una puntita negra, pero no levanta la cola, ¿sí? Ahora, se han hecho estudios de comportamiento del bura y el venado cola blanca y resulta que el bura es más gregario, como les decía, que el cola blanca. Y además, el bura es como más agresivo hacia los depredadores, ¿sí? Entonces, en Canadá que hicieron el estudio de estas dos especies que convivían, resulta que encontraron que había una mayor tasa de mortalidad en las crías de venado cola blanca a diferencia de las crías de bura. Y lo que encontraron a través de observaciones de mucho tiempo es que el venado bura, si por ejemplo la cría de una hembra se ve en riesgo, las otras atacan al depredador. Mientras que si una hembra de venado cola blanca está en riesgo su cría, nadie la defiende más que ella. Entonces sí, la tasa de mortalidad era mayor. Y sí, a mí me ha tocado ver a los venados bura correteando a los coyotes que se les acercan. O sea, los espantan. O sea, no les tienen miedo. ¿Qué tipos de estudios de comportamiento son indispensables hacer para la conservación de venados? Bueno, lo que hemos hecho a través de métodos indirectos, se ha hecho lo de uso de hábitat y también con radiotelemetría, porque el uso de hábitat es importante porque los venados no se distribuyen de manera homogénea, o sea, no están en todas partes, o sea, escogen sitios de acuerdo a ciertas características, ¿no? Y hemos encontrado que utilizan, por ejemplo, sitios donde pues van a encontrar, que tienen, por ejemplo, las hembras buscan sitios de mayor seguridad para tener a sus crías, ¿sí? Donde la estructura de la vegetación les proporcione seguridad y alimento, ¿no? Mientras que los machos pueden estar en zonas de mayor riesgo porque es más difícil que un depredador mate un macho grande que una hembra, ¿no? O su cría. Y entonces sí es importante conocer el uso del hábitat que hacen, los patrones de actividad, cómo cambian, porque también cambian los patrones uno sabe cuando la población es muy cazada, o sea, que tiene mucha presión por parte del hombre o por cuestiones antrópicas de
que lleva ganado o lo que sea, los venados cambian sus patrones de actividad, ¿sí? En lugar de ser crepusculares, se vuelven más nocturnos cuando son más perseguidos. Entonces, si conocemos más o menos cuáles son sus pautas de comportamiento, podemos hacer comparaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo les decía que yo los he estudiado mucho en áreas protegidas porque es donde están mejor conservadas las poblaciones. Y eso nos permite luego comparar en otros sitios si las poblaciones están en buen estado o si esas poblaciones pues están mal porque tienen una tasa de mortalidad mayor, etcétera, ¿no? Las malas prácticas de turismo con respecto a los venados. Bueno, el turismo, si el turismo, claro que lo que van a tratar de evitar los venados es encontrarse con gente, ¿no? Entonces, pero pues ellos se adecúan, pero sí saben si hay riesgo o no hay riesgo, ¿no? O sea, no es lo mismo un turista que lo que quiere es ver un venado a un cazador. O sea, ellos sí saben si están en riesgo. De hecho, se ha encontrado también en otros trabajos que le llaman la distancia que permite el venado que se le acerque a alguien, ¿sí? Esa distancia se incrementa muchísimo donde son cazados y donde los animales saben que no les van a hacer nada, tienen una menor distancia de escape, ¿sí? Y tienes más posibilidades de verlos, ¿no? Ahora, son curiosos también, ¿eh? ¿Qué podemos hacer para ayudar a su conservación? Bueno, el aprovechar un recurso lo que nos lleva es saberlo aprovechar de forma sustentable sin acabarlo. Entonces, mientras la cacería esté regulada, ¿sí? Y sabemos que, por ejemplo, en una población de venados podemos cazar el 10% de machos y no va a pasar nada, que al siguiente año se van a reponer y vamos a seguir teniendo una buena población. Pero si dejamos que la cacería sea mayor o que de hecho en muchos lados donde hay cacería furtiva, que le llamamos furtiva porque no está regulada, ¿sí? Llegan a cazar crías y hembras, esas poblaciones sí se ven en riesgo de desaparecer en esos sitios, ¿sí? ¿Cómo es un día de trabajo en campo? Bueno, pues es que depende, ¿no? Pero, por ejemplo, en Mapimí damos un curso de campo, precisamente de técnicas de campo, y una de las prácticas es, tenemos transectos que le llamamos transectos fijos, que cada 20 metros tenemos una marca y ahí contamos el número de grupos fecales, ¿sí? Entonces podemos revisar varios transectos. En un día podemos revisar, por ejemplo, un transecto o dos transectos que tienen 40 sitios de estos, colectando los grupos fecales y luego se miden y se puede hacer el análisis del estado de la población. Eso sería mediante métodos indirectos. Y a la vez que estamos colectando el grupo fecal, hacemos el trabajo de la estructura de la vegetación. ¿De qué forma hacemos la estructura de la vegetación? Lo que hacemos ahí es un método en el cual lo que hacemos es que del punto central del sitio donde estamos colectando los grupos fecales, medimos la distancia de 4 plantas a cada ¿cómo se llama? Cuadrante. Y esa distancia, medimos la distancia y medimos la planta, o sea, por ejemplo, una gobernadora, que es un arbusto, medimos la altura, su cobertura, y eso nos va a indicar, es como un indicador de qué tan abierto o cerrado está el sitio, ¿sí? En cuestión de protección, porque entre mayor distancia estén las plantas, pues nos dice que está muy abierto el sitio, ¿no? Si las distancias son muy pequeñas, pues está muy cerrado el sitio. Y eso lo relacionamos con los grupos fecales y también podemos saber si las plantas que estamos midiendo las consume el venado, entonces
en relación con el uso que le está dando el venado, podemos decir, pues lo está usando este sitio porque tiene más comida o porque tiene más protección o qué características tiene. Y eso nos los puede dar mediante métodos indirectos, ¿no? De los grupos fecales. Y ahora, por ejemplo, con radiotelemetría, pues podíamos estar 24, bueno, lo que hacíamos era 2 personas estaban 12 horas seguidas tomando los datos de dónde estaban los animales y qué estaban haciendo, y otras 2 personas lo hacían en la noche. Entonces teníamos ciclos de 24 horas para saber exactamente qué estaban haciendo los animales, ¿sí? Y lo bonito de esto es que, por ejemplo, decíamos, está el viento muy fuerte y sabíamos, luego, bueno, veíamos que los venados no se movían, estaban echados. Si los vientos son muy fuertes, los venados no se mueven, porque como los oídos, o sea, con el ruido del viento no pueden ellos percibir bien de dónde les viene el depredador, ¿no? Entonces, sí es interesante hacer los seguimientos y tratar de entender por qué hacen las cosas los animales. ¿Cómo es un día de trabajo en mi oficina? Pues también varía mucho. Pero bueno, aquí, pues ya en la oficina lo que estamos haciendo, bueno, depende, porque también doy clases. Si estoy dando clases, pues la mayor parte me la paso dando el curso. O si no, pues leyendo artículos, escribiendo trabajos, asesorando estudiantes. Por ejemplo, ahorita este mes de febrero es muy pesado aquí porque los estudiantes tienen que presentar tutoriales de sus avances de las tesis. Entonces, pues tenemos que organizar la agenda, ¿no? Y ahora estoy de coordinadora aquí en mi red que se llama Biología y Conservación de Vertebrados. Entonces tengo reuniones con el consejo interno, etcétera, ¿no? ¿Cuáles sentidos están más desarrollados en los venados? Pues el oído básicamente y el olfato, porque, o sea, más que la vista, ellos se van más por el oído y el olfato. Entonces luego nos perciben más si vamos caminando. Por ejemplo, si nos quedamos quietos, si estamos viendo un grupo de venados, si nos quedamos quietos, los venados nos están viendo, pero no se espantan. Pero si hacemos movimientos bruscos, también hacemos ruido o algo, un ruido sí los puede espantar. Entonces tiene que estar uno calladito, disfrutándolos. ¿Qué hacer si nos encontramos un venado? Pues quedarnos quietos. Ese es quedarnos quietos y callados. Entonces, el animal que nos está viendo, si percibe que no está en riesgo, se puede quedar. Nosotros hemos llegado a ver, por ejemplo, los buras hasta más de media hora que estaban comiendo, por ejemplo, las flores del locotillo, que es una planta del desierto, que se levantan incluso con las patas así para alcanzar las flores y se ponen a comer las flores, y ahí podemos estarlos viendo si no hacemos ruido. Claro, si vamos platicando y no sé qué, pues va a ser más difícil que los veamos. ¿Cuál es su ungulado favorito? Híjole, pues es que los 2 venados me gustan mucho, el venado bura y el venado cola blanca, que son los que más he estudiado. ¿Quién ha inspirado su trabajo en la ciencia? Pues mira, yo les platicaba también a las chicas que yo en mi infancia, bueno, mis padres no tenían carrera, pero siempre tuvimos animales en la casa, ¿no? Entonces teníamos que el perro, que el perico, que el conejo, que el patito. O sea, siempre los animales me han llamado mucho la atención. Entonces, por un lado, conocer los animales siempre me interesó. Me decían que si me inspiré en Bambi para estudiar venados. Le digo que me traumé con la película, pero yo pensaba, por ejemplo, de chica,
que iba a ir al bosque y se me iban a acercar los animales, ¿sí? O sea, que iba a ver el zorrillo, que iba a ver el conejito, que iba a ver no sé qué, no, y pues no, casi no ves nada, ¿no? Luego, porque pues se espantan. Pero, y luego tuve una maestra de biología que me inspiró en secundaria. Y yo dije, no, yo necesito estudiar biología, aunque en mis tiempos les hablo que decían, ay, biología, ¿qué vas a hacer como bióloga, no? Pero pues ya llevo tantos años estudiando, haciendo ciencia y tratando de conocer lo que hacen la fauna para precisamente poder diseñar estrategias de su conservación. ¿A quién admiro? Pues admiro a muchas, bueno, el doctor Hafter fue mi maestro académico, fue director del instituto, fue el que nos abrió las puertas precisamente para ir a las reservas. Entonces, yo le debo a él que, bueno, nos dejó el año pasado, pero le debo el haber podido seguir toda una carrera científica. ¿Qué recomendación le daría a las personas que quieran estudiar venados y mamíferos silvestres? Pues es algo, o sea, a mí me gusta mucho ir al campo porque nunca sabes con qué te vas a topar. Entonces, pues yo cuando comencé a estudiar los venados, casi no había investigadores en México que estudiaran venados. O sea, se dedicaban más a estudiar roedores y eso porque pues, era más complicado estudiar venados. Y mamíferos medianos y grandes, ahora gracias a las nuevas tecnologías, a utilizar cámaras trampa, eso nos ha permitido conocer cómo están las comunidades de mamíferos y eso también es un indicador de qué tan saludable está el sistema, ¿no? Y cómo están las relaciones en la naturaleza, si sabemos qué especies se están formando esa comunidad, qué papel tienen dentro del sistema. Entonces, siempre es interesante lo que te puedes encontrar.